La segunda generación de computadoras consistió en la evolución de la computación mediante la implementación de nuevos componentes tecnológicos que modificaron y mejoraron el rendimiento de las computadoras del momento. La transición de los tubos o válvulas de vacío al transistor electrónico fue el punto que dio inicio a lo que se conoce como la segunda generación de computadoras, a lo que sería el primer paso hacia la computación digital. Este cambio en la fuente de rendimiento permitió la creación de máquinas mucho más rápidas, pequeñas, baratas, eficientes y confiables. La ventaja de estas computadoras es que tenían un núcleo magnético en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos magnéticos o memorias de toros fue una forma de memoria principal de las computadoras. La función de esta memoria era similar a la que realizaba la memoria RAM en la actualidad. Es el espacio de trabajo para la CPU, donde se graban los resultados inmediatos de las operaciones que se van realizando. A diferencia de la RAM, basada en tecnologías de RAM, se basa en las propiedades magnéticas de su componente activo, el núcleo de ferrita, y era una memoria no volátil. Además de esta ventaja que tenía, otra de las ventajas era que podía almacenar datos e instrucciones, y en esa época la memoria RAM que se considera actualmente era muy poca, entonces podía almacenar muy pocos datos. Gracias a todo esto se pudo almacenar más datos y las computadoras podían ser más precisas y mucho más rápidas y eficientes. Un transistor electrónico es un dispositivo semiconductor utilizado para amplificar la energía y señal eléctrica del circuito en el cual se encuentra instalado. Hoy en día es el componente fundamental de casi cualquier circuito digital integrado y por lo tanto de casi cualquier aparato electrónico. Y fue inventado por tres científicos. El primero de ellos se llamaba William Bradford Shockley. El segundo de ellos se llamaba Walter Hauser. Y por último tenemos a John Varden. Ellos fueron los creadores del circuito. Los programas de computadoras también mejoraron. El COBOL, desarrollado en la primera generación, estaba ya disponible comercialmente, y además uno de los más grandes avances es en cuanto a portabilidad de programas entre diferentes computadoras, es decir, es uno de los primeros programas que se pueden ejecutar en diversos equipos de cómputo. Después de un sencillo procedimiento de compilación, los programas escritos para una computadora podían transferirse a otra con un mínimo esfuerzo. Esta nueva generación de computadoras dio paso a nuevas aplicaciones, como en los sistemas para reservación en líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulación para uso general. Además, algunas empresas vieron como ventaja esta nueva generación, ya que las ocupaban para realizar inventarios, y además podían realizar la nómina, que era mucho más fácil poder realizar cuentas, ya que era una calculadora. También le ayudó mucho a los contadores, ya que la contabilidad se podía llevar con un mejor manejo, y además se podía almacenar mucho mejor los datos sin tener pérdidas de datos, o a la hora de sumar ya sea los datos o cuentas eran mucho más rápidas y eficaces. Esta nueva generación ayudó no solamente a los ingenieros en computación, sino a todos los demás. Fue tanto así que IBM fue una de las empresas que mejoró el logro de posicionarse a sí misma y sus productos durante este periodo, siendo más cercana y amigable para el consumidor general. En 1959, IBM continuó su evolución y creó la máquina con mayor éxito en la historia de la computación, la cual esta computadora vendió 12.000 unidades vendidas en el mainframe IBM 1401 basado en transistores. El mismo utilizaba tarjetas perforadas y una memoria de núcleo magnético de 4.000 caracteres. Ya para el año de 1960, IBM lanzó el mainframe IBM 1620. Este equipo estaba basado en transistores, utilizaba una cinta de papel perforada, las cuales cambió rápidamente a computadora científica. Vendió aproximadamente 2.000 unidades y además era buena para los cálculos. En 1962 se desarrolló Space War, el primer juego de ordenador. Mucha gente estaba contento con este juego, ya que era uno de los primeros en esta gran historia de la computación. Además, bueno, una de las características de este juego era que era una navecita que estaba en el espacio y tenía que ir rotando y destruyendo otras navecitas.